Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a la sala virtual de la Facultad de Artes y Humanidades. Estamos, como lo recuerdan, en un ciclo con nuestros exalumnos que son académicos en otros países, en otras ciudades, en universidades fuera de los Andes. Hoy es un gran honor y una emoción tremenda darle la bienvenida a Juliana Martínez, mi exalumna. Eh, Trabajó conmigo mucho tiempo, a ella se me han olvidado la mitad de las cosas. Muy bien. Juliana Martínez se graduó como literata en el año 2004 en nuestro programa de literatura. Se graduó summa cum laude. Y posteriormente obtuvo su grado de doctorado en lenguas y literaturas romances en la Universidad de Berkeley, en California. Y actualmente es profesora de American University en Washington, en el departamento de estudios culturales. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama el departamento? Perdón, se me fue. World Languages and Cultures. World Languages and Cultures en la American University en Washington. Ahí ella enseña literatura, cine, estudios culturales latinoamericanos, temas de género, de sexualidad. Su investigación en realidad se centra en temas de ética y estética y enfoca en las representaciones de la violencia histórica en la producción cultural colombiana y latinoamericana reciente. Sobre esos temas editó junto con Juanita Aristizábal un dossier en la revista de estudios hispánicos el año pasado. Se llama Violent Tales, Cultural Representation in Colombia and Mexico. Y estamos esperando que de un momento a otro salga su libro en la Texas University Press, su libro titulado Spectral Realism, Representations of Violence in Colombia's Recent Cultural Production, o sea, realismo espectral, representaciones de la violencia en la producción cultural reciente en Colombia. Y ese es el tema del que Juliana nos va a hablar hoy. Ella es una gran especialista en la obra de Evelio Rosero, pero también ha escrito sobre la obra de Tomás González y naturalmente sobre las películas que ha trabajado a la luz de esta elaboración conceptual que viene organizando hace ya unos añitos, que se llama el realismo espectral. Entonces, pues eso es lo que Juliana nos va a contar hoy, para que nos comuniquemos y para que estemos al tanto de su desarrollo académico. Entonces, Juliana, bienvenida, un placer tenerla aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Tiene la palabra. No, muchas gracias. Para mí siempre es una delicia volver a los Andes en cualquier forma. Y bueno, ahora que todo nos toca hacerlo por Zoom, pues ni modo. Pero no, pues de verdad, Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Yo me siento muy en casa. Y la idea es compartir hoy un poquito pues, de lo que he estado trabajando en los últimos años y compartir también como ese proceso, como esa ruta que me fue llevando como de un lado al otro y que termina o en este momento como que se arma un rompecabezas alrededor del libro que va a salir en diciembre. Y lo voy a hacer como un poquito hablado. Yo, Claudia, siempre me molestaba desde aquellos albores. Yo soy muy ñoña, soy orgullosamente ñoña, entonces tengo muchas páginas escritas y preparadas porque no puedo evitarlo, me da angustia existencial. Entonces voy a hacer una mezcla de, mírenla, ella está regañando. Vamos a hablar como más conversación, pero también en algunos momentos voy a leer, sobre todo para que no se me pase el tiempo, porque si no me quedo yo aquí hablando sola y cosas que a nadie más le interesan y no me callo. Entonces, para empezar, efectivamente, como dijo Claudia, el eje o lo que nos va a organizar va a ser esta cosa medio Frankenstein que he estado pensando en los últimos años, que yo llamo el realismo espectral.
y que realmente es una forma de pensar la relación entre ética y estética en relación a la representación de la violencia en general y en particular del conflicto armado colombiano en la literatura, el cine y el arte recientes de Colombia, y por recientes me refiero más o menos a los últimos 20 años. En el caso del cine es como más claro a partir de la ley de cine del 2003, pero en literatura y en arte es más ambiguo, pero más o menos, digamos, en el 2000, a partir del 2000. Y para empezar, entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si la logro. Mm, creo que ahí están viendo la pantalla con la presentación. Ok, y ven mi cuadradito. Ok, entonces, lo primero, la primera diapositiva que tal vez es la más importante y que he esperado muchos años para poder decir, es que todo fue culpa de Claudia, realmente. Eh, yo ya ni me acuerdo en qué semestre, pero como en segundo o tercer semestre, una clase de Claudia Montilla que era sobre el realismo francés en el siglo XIX. Y esa clase, pues esa clase a mí me enloqueció. Esa clase a mí me pareció lo máximo y leímos El Rojo y el Negro y leímos Madame Bovary, leímos Flaubert y Maupassant y todas esas maravillosas novelas como Madame Bovary, como Bellamy, como Nana y sobre todo para mí Balzac. Entonces en esa clase yo conocí a Balzac y me enamoré profundamente de él. En particular, Papá Goriot y el prólogo a la comedia humana. Y ahí como publicidad política no pagada, si ustedes no se han leído estas novelas, lamento informarles que su vida carece de sentido y deben abandonar todo lo que están haciendo y sentarse a leer esas miles de páginas maravillosas. Y si pueden tomar la clase con Claudia, que ojalá la esté dictando virtualmente, porque realmente es una experiencia maravillosa. Y de Balzac, Balzac era un gordito obsesivo y creo que nos entendimos muy bien, pues, y él tenía una obsesión sobre todo, su versión de realismo tiene varios de los elementos fundantes que a mí me van como a acechar y me van a perseguir durante años, en particular un trabajo y una obsesión con la visión, con la mirada. Por supuesto, el realismo francés y el realismo en general es el hijo pues, del siglo XIX, que es a su vez completamente fundado en una epistemología de la visión, ¿no? La visión es el sentido que es priorizado en el siglo XIX, en las ciencias que empiezan a emerger, incluida la literatura. Y ahí Balzac está obsesionado como con una visión de rayos X, ¿no? Que se ve muy, muy bien en varios momentos claves y me acuerdo como de estar en las clases leyendo estas novelas maravillosas de Papá Goriot y Papá Goriot tiene como dos instancias donde esa visión, rayos X de Balzac, se ve muy claramente. Uno es el principio, donde él está describiendo la pensión Bouquet, ¿no? Donde, ahí está la primera frase muy, muy famosa de Papá Goriot en mi traducción. Todavía tengo mi pobre versión que usé en aquellas épocas de Papá Goriot, donde los objetos en Balzac y en el realismo en general son metonimias no solo de los personajes, sino de las condiciones estructurales que crean la sociedad en la cual el personaje se mueve. Es decir, en ese sentido, por eso a Lukács y a los materialistas les gustaba tanto Balzac, pero es una manera de adentrarse no solo en la interioridad psicológica de los personajes, sino en su contexto histórico, político y sobre todo económico, social. Y el otro momento muy famoso en Papá Goriot es el final, donde está Rastignac subido, nuestro héroe, subido en una colina en el cementerio, mirando, dominando por fin París visualmente y diciendo, bueno, listo, ¿no? Ya ha culminado como su educación sentimental y él está listo para poseer
Entonces la posesión y el control se negocian a través de la visión, en el realismo en general y en Balzac en particular. Entonces, eso a mí me pareció como, me enseñó como una nueva manera de leer, que está también en otro libro maravilloso, absolutamente maravilloso, que es La Regenta, y esta es mi mejor rendición de Fermín de Paz hoy en día. En la Regenta hay como una escena maravillosa al principio donde está Fermín de Paz, que es un cura en el campanario, ¿no? Y él tiene un catalejo que saca, ¿no? Al extender este objeto evidentemente fálico, está deseando poseer a la ciudad a Vetusta, que además es el nombre maravilloso de la ciudad, a Vetusta, y a Ana Ozores, que es la regenta, ¿no? Y entonces ahí vemos, en esta cita como que vemos un poco el etos del realismo, eso de levantar los techos y escudriñar lo que sucede dentro y poder penetrar visualmente eh, las personas, las condiciones sociales y por supuesto aquí esta imagen también, así me imagino un poco a Fermín, aunque él era más joven en la novela. Y hay una relación, digamos, muy fuerte entre visión, una visión que es penetrativa, es decir, que tiene un género de manera clara, eh, y que es la manera en la que el realismo negocia la crítica social y la crítica económica y la crítica política que hace. ¿Mm? Entonces, del realismo clásico, en esas clases de Claudia, hay como cuatro características del realismo clásico que son para mí muy fundantes y que van a ser las que poco a poco después voy a ir repensando desde el realismo espectral, ¿no? Entonces, la primera es la mirada como la principal herramienta epistemológica y que es una mirada que está cargada de ese doble sentido de penetración, que es por una parte epistemológico, pero también de conquista sexual. El segundo es el espacio como una cartografía crítica de las relaciones socioeconómicas y políticas entre los personajes. El espacio es fundamental en el realismo. París tiene que ser París, ¿no? Londres es Londres. Hay un vínculo muy importante entre los barrios concretos porque la retícula de la ciudad nos da la retícula estructural, ¿no? Económica, política, etcétera. Entonces, dependiendo de dónde vive un personaje, dónde vive el otro, y como lectores, pues hay que tener esa información. El otro es la temporalidad y la cronología, que por supuesto son importantísimos, ¿no? Entender qué está pasando concretamente, históricamente, en ese momento. Y esas novelas, pues si ustedes ven esas novelas del realismo, todas son así. O sea, hay un montón de explicaciones, son novelas largas, son novelas que se toman su tiempo porque el contexto es súper importante. Y un elemento crítico que es fundamental a cualquier impulso realista. O sea, el impulso que mueve a los realistas es un profundo asco por la sociedad de su tiempo, que creo que también muchos de los que estudiamos literatura compartimos ese sentimiento, sobre todo en la temprana juventud. Entonces, esa crítica no solo a los valores, no es no solo un tema de valores, sino a cómo esa sociedad produce los objetos, o sea, la economía, la novela realista no se puede pensar fuera del surgimiento de la burguesía y del capitalismo en el siglo XIX. Entonces, a los modelos, al sistema político y a la cultura como una industria. Y ahí hay una novelaza maravillosa, por ejemplo, que se llama Las ilusiones perdidas, que también esa novela es bellísima y es como sobre todo la industria también de cómo, digamos, la literatura y el conocimiento más amplio poco a poco ser reemplazado por el periodismo. Y bueno, Bellamy ahí es como lo más. Pero esas cuatro características, digamos, la mirada, el espacio, la temporalidad y un impulso crítico a la sociedad, son como ejes fundantes del realismo clásico que están muy claramente en el realismo balsaciano.
Pero bueno, eso quedó ahí, me gradué, me fui para Berkeley y no hice sino estudiar muy juiciosamente, leer de manera, eh, pues lo que uno hace en un doctorado, que es leer mucho, y en Berkeley ver a mucha gente desnuda y con pelo largo en la calle. Todavía están, bueno, no sé ahora con el COVID, pero cuando yo estaba ahí todavía estaban. Y ahí empecé a interesarme cada vez más por la literatura colombiana más reciente. Cuando yo estudiaba literatura en los Andes, de las cosas más recientes que veíamos era como García Márquez, pero no nos extendí, teníamos una formación sólida clásica, pero no veíamos cosas más recientes, y empecé como a conocer otros autores y a empezarme a interesar por la literatura más contemporánea. Y ahí fue cuando conocí a Evelio Rosero a la novela Los Ejércitos, que fue la primera novela que yo leí de él. Y esa novela me fascinó. Me fascinó no solo en el sentido de que me gustó mucho, sino de que me pareció fascinante. Como que ahí tuve un flashback, un trigger de todas esas clases de Claudia. Eh, y me pareció que ahí algo de lo que estaba pasando, que no tenía como un lenguaje para pensar, era que estaba viendo como una reescritura de ciertos códigos del realismo. O sea, que había como esos elementos estaban ahí muy parecidos, pero de una manera también produciendo algo muy distinto que permitía repensar una aproximación crítica al contexto colombiano, al contexto colombiano de la época, que es un contexto, a diferencia del contexto realista clásico, marcado absolutamente por la violencia del conflicto armado. Entonces, la primera novela que leí fue Los Ejércitos, y me empecé a ir para atrás a leer las otras novelas. Yo no conocía a Evelio, y leí En el Lejero. Y ahí fue como, ¿qué es esto? O sea, no sé si ustedes conocen esa novela. Es una novelita chiquitica, a diferencia de las mamotretos realistas, y es una novela loquísima. Es una cosa súper rara, maravillosa, aterradora, muy friki, eh, que como que ratificó mi idea de que ahí estaba pasando algo interesante, algo distinto en la narrativa, que era muy distinto a las Rosarios Tijeras, a las Laura Restrepos, a Vallejo. O sea, era otro lenguaje que me interesó muchísimo. Y seguí echando para atrás, y de esta novela de En el Lejero voy a hablar más específicamente más adelante. Y ahí me fui echando para atrás. Bueno, pero entonces En el Lejero es como una cosa súper loca, porque es como una mezcla entre Pedro Páramo y la Divina Comedia. Porque es un espacio como completamente infernal, pero también es como esa comala donde uno no sabe si la gente está muerta o si está viva, y hay como unos espacios completamente alegóricos, infernales, con gritos, con ruidos, y todo en el marco del conflicto armado colombiano, específicamente la desaparición de personas y los secuestros, que estaban en su pico en el momento de la escritura de la novela. La novela es del 2003. Y me seguí echando para atrás y me encontré esta cosa que se llama Señor que no conoce la luna, y ahí sí fue como, what the fuck, o sea, este señor está loco. Rosero es un freak. O sea, esta novela es, no sé si alguien la conoce, es una novela sobre una criatura misteriosa que vive dentro de un closet, y es un desnudo, se llama El Desnudo. Y el desnudo tiene dos sexos, y todas las criaturas que tienen dos sexos son encerradas, atacadas, violentadas. Viven todos en una casa gigantesca y son atacados por los vestidos, que son criaturas que solo tienen un sexo, y que se la pasan espiando a los desnudos y los torturan, los esclavizan y los torturan, pero todas las torturas son siempre exhibidas públicamente. O sea, lo más importante de las torturas y de la violencia que se ejerce sobre estos cuerpos no normativos es que sean públicas, que sean vistas por todo el mundo. Entonces, esto es una novela loquísima, es una novela del 93 o el 94, no recuerdo, que sin embargo funciona también como en una clave alegórica para hablar de lo que estaba pasando, de la violencia o de ciertas violencias que estaban pasando en Colombia en ese momento. Entonces tenemos como una trayectoria desde el 94, o sea, Señor que no conoce la luna, 94,
en el Ejero 2003 y 2006 Los Ejércitos, en los que la obra de Rosero se va poco a poco como haciendo menos alegórica y se va enfrentando más directamente con la violencia histórica del país, pero manteniendo ciertas obsesiones, no necesariamente temáticas, pero sí formales, que me van que me van a interesar muchísimo y que poco a poco vamos a ir como hablando más de cuáles son esas, algunas de esas obsesiones. Em, de eso escribí mi disertación. Mi disertación es sobre estas tres novelas de Belio Rosero en relación a cómo se aproximan al conflicto armado colombiano, a través de una reescritura de esos cuatro paradigmas del realismo de los cuales hablamos. Y aunque parezcan increíbles, bueno, las pobres profesores que estaban en mi comité tuvieron que leer todas las 400 páginas de esa cosa y se apiadaron de mí y efectivamente pude graduarme, lo cual me alegra mucho, se los agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de leer eso y de darme un título. Y como buena persona recién graduada, yo me dediqué a ver televisión. Y entonces me dediqué a ver películas, que siempre a mí me encanta el cine. Y llegó en el 2012, que es el año en el que yo me graduó, una película que se llama La Circa. Y yo no sé si se la han visto, se las recomiendo muchísimo. Eso sí les aclaro que mis recomendaciones, yo no sé si les interesen mucho. Por ejemplo, en mi casa, en la casa de mis papás, yo estoy vetada, no puedo recomendar ninguna película y no puedo escoger ninguna película para ser vista para el público. Entonces, pues no sé si les interese, pero es una película donde empecé a ver, literalmente, visualmente, muchas de las características que había estado estudiando en la literatura de esta nueva forma, no sé si nueva, pero una manera distinta de realismo o de aproximarse al conflicto armado colombiano. Entonces, La Sirga es una película súper interesante, es una película de William Vega, y La Sirga surge, no es un fenómeno aislado, es una película que surge como en este momento de boom de cine colombiano, que que tiene mucha relación con la ley de cine del 2003, porque la ley del cine del 2003 lo que hizo fue crear una cantidad de incentivos cinematográficos que permitió que se hicieran muchas películas, y estas leyes se hicieron muy similares en toda Latinoamérica, la cual en parte explica también por qué en los últimos como 20 años, 15 años, el panorama del cine latinoamericano se ha transformado profundamente, porque permite que se hagan muchas películas, una cantidad de películas fuera de una industria. Entonces, estas eran películas que, a diferencia de las películas que surgieron, qué sé yo, en la época del cine mexicano o dentro de Hollywood, que pertenecen a unos códigos, digamos, muy claros, estas eran películas donde los directores podían tomar muchos riesgos, porque en el fondo eran películas de autor. Solo que financiadas con un esquema híbrido también de financiación pública. Entonces, son películas que pueden arriesgar, que no dependen del box office pues para hacerse y que arriesgan formalmente. Pueden arriesgar formalmente. Entonces empiezan a salir en esa época El vuelco del cangrejo, La Sirga, Violencia, Oscuro Animal, La Tierra y la Sombra, bueno, Epifanía, muchas otras, ¿no? Entonces, como en 10 años salen un montón de películas que a mí me parecen maravillosas, pero son películas también un poco como la obra de Rosero, que son como perturbadoras, que son lentas, que son oscuras, que uno no sabe si se ve en La Sirga, uno no sabe, todo está lleno de niebla y uno no como que se la pasa así toda la película, como que uno no sabe si qué pasó, esos son muertos o qué fue lo que pasó, ¿no? Como que uno no sabe. Y como dice como dicen mis amigos, dicen, es que a usted le gustan las películas donde no se ve nada, nadie habla y no pasa nada. Yo creo que es una descripción acertada, creo que eso es verdad, ¿no? Son películas donde se ve poco, pasa poco y con mucha frecuencia nadie habla. Y entonces ahí empezó a abrirse como fuera de la literatura, como una conexión con otras representaciones culturales que parecían estar interesados en problemas similares
y en propuestas formales parecidas. Y aquí, como estas películas, habían varias de estas películas, entonces mi pareja se inventó esta cosa que se llama el grillómetro. Y el grillómetro es, él dice que en las películas que a mí me gustan solo se oyen grillos en el fondo, que nadie habla y lo único que oye es como cri, 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 plano secuencia de 40 minutos, cri, 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 cri. Entonces él, cuando yo iba a ver una película, le decía, oye, ¿quieres ver una película conmigo? Él decía, ¿cuál es el grillómetro? Entonces, a mayor grillómetro, a mayor grillo en la película, el hombre más rápidamente caía dormido y a menor grillómetro más le interesaba, ¿no? Estas películas son grillómetro muy, muy alto. Y las películas, estas tres son las películas de las que yo hablo en el libro, que son La Sirga, Violencia y Oscuro Animal, todas entre 2012 y 2016. Y ahorita voy a hablar un poco más específicamente de violencia. Entonces, un poco los ejemplos o la lectura más, más cercana que voy a hacer es de En el lejero y de violencia. Para que se hagan una idea, porque no voy a mostrar clips, estas imágenes son todas de La Sirga. Son películas donde es difícil, literalmente es difícil ver. Siempre hay esas, yo no sé qué son, cañas o ese pasto, yo no sé, las lanchas están ocultas. La película es filmada en La Cocha, que es obviamente una laguna en un páramo muy alto, entonces las condiciones climatológicas son extremas, hay muchísima lluvia, hay muchísima neblina, hay muchísima oscuridad, el viento se oye fuertísimo, hay mucho, en la película está casi toda hecha con sonido ambiental, y la mirada, si aquí ven esta imagen que está abajo, ella es la protagonista de la película y en cada uno de los lados está por un lado su tío y por el otro lado su primo, mirándola cuando ella se desviste en la noche, ¿no? Entonces hay como muchas imágenes así como súper oscuras, donde de nuevo la mirada, más que enfocarse en lo que se ve, la mirada se vuelve el foco de la escena. ¿Mm? Aquí tenemos también fragmentos de violencia y de oscuro animal. De nuevo, imágenes muy oscuras, muy llenas de neblina, que empiezan como a repetir muchas de esas características que se estaban viendo en la literatura. Y ahí es realmente donde surge, donde ya comienza como a congelarse el proyecto del libro. Y comienzo a conceptualizar esta cosa de lo que llamo el realismo espectral. Esa es publicidad política no pagada, pero sí muy interesada. Esa es la página del libro que sale con la Universidad de Texas, sale en diciembre, se puede preordenar. Y en el libro lo que hago es pensar, mirar esta serie de novelas, de películas y también de algunas obras de arte para pensar qué puede ser esto del realismo espectral. Y la pregunta como que guía lo que yo entiendo por realismo espectral es esta frase de T.J. Demos en un libro precioso que se llama Return of Post-Colony, que es ¿qué sería una estética del fantasma? ¿Cómo sería una estética del fantasma? No, no una historia de fantasmas, sino una estética del espectro. ¿Mm? Eh, y a mí esa pregunta me ha acechado durante años, pero entiendo que no le tiene que interesar a nadie más. A mí me interesan cosas que no le interesan a mucha otra gente, entonces no me ofendo si les parece muy, muy aburrido. Pero bueno, aquí hay como dos patitas, ¿no? La patita del realismo y la patita de lo espectral, ¿no? Entonces, ¿por qué realismo, no? El realismo, lo que me interesa de estos trabajos es que, como yo lo veo, hacen una reflexión crítica sobre la violencia que subyace, no solo como en el realismo clásico, a los modos de producción de una sociedad, sino
a ciertos modos estéticos. O sea, hay una pregunta crítica sobre la ética de la estética, ¿cierto? Que invisibilizan o visibilizan ciertos tipos de violencia histórica. ¿Mm? Y es una invitación a seguir reflexionando sobre las implicaciones éticas y políticas de las herramientas estéticas a través de las cuales contamos, procesamos o interpretamos la violencia. ¿Mm? Entonces, es realismo. El realismo espectral en general es esto, ¿cierto? Hay una reflexión crítica sobre la relación entre ética y estética en relación a la representación de violencia histórica en contextos concretos. Conceptualmente, del realismo, el término realismo me interesa porque primero permite diferenciar lo espectral de lo fantástico o lo sobrenatural. Acá no estamos hablando de literatura fantástica, ni de literatura sobrenatural, ni nadie está hablando ninguna de las obras que yo trabajo hay fantasmas de verdad, ¿sí? Es una forma de realismo. No tiene que ver con el realismo mágico, no es una mejor forma de realismo, no hay una relación cronológica, pero es un trabajo profundamente anclado a la realidad, es una apuesta crítica a la realidad de su tiempo. ¿Mm? En ese sentido también, el espacio para el realismo es fundamental. Entonces, está atado y vinculado a unas coordenadas espaciotemporales concretas, así estas se vean de manera distintas en las obras trabajadas. Están hablando de un espacio-tiempo, están haciendo una intervención crítica sobre un espacio-tiempo específicos. Y el tercero es que denota una voluntad crítica hacia condiciones estructurales de una determinada realidad sociopolítica. Entonces, conceptualmente, esos tres aspectos que son fundantes para el realismo también están en estas obras que me interesan. Formalmente me interesan los 4 pilares del realismo clásico, que en el realismo espectral, ya vamos a ver, se siguen siendo los principales, pero se cambian, son deconstruidos y reconstruidos de una manera distinta. Primero, la obsesión con la mirada, ¿no? Que es, de nuevo, el realismo es un género de voyeristas, y esa obsesión por la mirada va a... El realismo espectral cuestiona y trabaja de manera distinta la mirada. El espacio como una cartografía crítica de las relaciones socioeconómicas y políticas entre los personajes, que es muy importante. O sea, lo que el espacio nos dice del contexto más amplio. El espacio no es solo personal, es social, es económico, es político. La temporalidad y la cronología, que son fundamentales para el realismo, y esta idea del fresco social, ¿no? Las grandes novelas realistas como frescos sociales, como pinturas que utilizan historias individuales para hablar de problemas estructurales, ¿no? Los tipos de Lukács. ¿Por qué espectral? El lenguaje del espectro en el realismo espectral, no está justificado por la presencia de fantasmas, sino por el potencial de la espectralidad para llamar la atención sobre la violencia que subyace a los modos de producción hegemónicos, bien sean económicos, sociales, simbólicos o epistémicos. Es decir, cuando hablamos de realismo espectral, hablamos de obras que se toman el espectro en serio, pero no literalmente. O sea, la espectralidad está en la forma, no en el contenido. No se trata de fantasmas. Y esto viene de lo que en teoría se llama el giro espectral, que surge con la publicación de Espectros de Marx en el 93. Y Espectros de Marx es un libro que escribe Marx, no, Marx lleva muerto como 100 años, que escribe Derrida en respuesta al fin de la historia de Fukuyama. Entonces, con la caída del muro de Berlín, y entonces ya el capitalismo victorioso, porque ya eso del comunismo no sirve para nada, y entonces hay como esta ola de optimismo, supuestamente, que la democracia ha triunfado y que los derechos humanos han triunfado, y que esto necesariamente va de la mano del capitalismo victorioso. Derrida se escribe este librazo que, como todo Derrida, es muy enredado, pero también muy sugestivo y muy interesante, donde él
haciendo eco, los dos grandes metatextos del libro de Derrida son Hamlet, ¿no? Donde está el fantasma del papá de Hamlet diciendo como, hey, tienes que ir a vengarme, y Hamlet como, no, pero yo no quiero, y el papá como, no, o sea, aquí hay algo que está mal y tienes que ir a encargarte, aquí hay una deuda de justicia que no ha sido cumplida, y por supuesto, pues el manifiesto del Partido Comunista y el espectro del comunismo. Y lo que dice Derrida, y esto es una exageración grosera y vulgar, de una de las cosas que dice Derrida, es que parte del trabajo de intelectual es convocar a los espectros, porque algo muy peligroso de las democracias y del capitalismo es que invisibilizan la violencia que necesitan para poder funcionar. Es decir, el capitalismo y las democracias modernas requieren del borramiento de no solo de otras maneras de entender el mundo, sino de millones y millones de personas. Requieren que se haga de manera constante, que se ejerza violencia sobre una cantidad de personas y que esa violencia no sea reconocida como violencia. Y a eso es a lo que Derrida llama los espectros. Entonces, los espectros hay que, como los intelectuales tienen que convocar a esos espectros. Y esto es interesante también que dice Derrida, hablar con ellos, no sobre ellos, sino con ellos. Es decir, crear espacios, buscar espacios desde la filosofía, desde la literatura, desde los estudios críticos, para que esas voces que han sido silenciadas para que la historia moderna, para que la modernidad pueda ser la modernidad, para que pueda funcionar, para que pueda operar, puedan entrar y, como hacen todos los espectros cuando llegan, un poco mandar todo al carajo, ¿no? Como disrumpir, o sea, quebrar, incluso de manera, pues, asustadora, ¿no? Pero es ese choque que siempre genera el espectro, porque el espectro siempre surge porque hay una deuda. Hay algo, hay una injusticia que no ha sido reparada y que debe ser reparada, y en muchos casos esa injusticia ni siquiera ha sido marcada como una injusticia. Entonces ha sido como doblemente borrada. Entonces, a partir de este libro, surge como una cantidad de teoría de lo que se llamó el giro espectral, que básicamente se interesa, no deja de interesarle lo que el fantasma es y le interesa lo que el espectro produce. ¿Qué producen los espectros cuando aparecen? ¿Cuáles son las cosas que los espectros producen? Y eso es lo que me interesa a mí. Y cómo estas obras que yo leo están utilizando la espectralidad en su forma de narrar. Ven en la espectralidad una manera de contar la violencia del conflicto armado colombiano. Y esto lo hacen a través de como la reescritura de los 4 pilares del realismo. La primera es la desconfianza en la visión, no la confianza en la visión, sino la desconfianza. Para el realismo espectral, para las obras que a mí me interesan, lo que más, casi que lo más importante es lo que no se ve, lo que no, lo que no podemos ver, las cosas, las personas que desaparecen y desaparecen de la narrativa. Si no es que nos cuenten sobre una desaparición, sino que uno leyendo no entiende nada de lo que está pasando, y menos viendo, ¿no? Acuérdense que todas estas películas uno está como, ¿pasó? ¿Qué pasó? Intentando subirle cambiar el brightness, ¿no? El brillo de la pantalla, a ver si puede uno ver algo, ¿no? Y allá, el grillo, o sea, no. Lo segundo, que tiene que ver con el grillo, es la percepción áptica, lo que Deleuze y Guattari llaman modos ápticos de percepción, que son sinestésicos y multisensoriales. Es decir, sinestésicos porque son las sinestesias cuando uno mezcla 2 sentidos distintos a la vez, ¿no? Uno mezcla 2 o más sentidos. Entonces, en vez de ser los sentidos tradicionales, donde uno ve con los ojos, prueba con la boca, oye con los oídos, en estas obras hay como una confusión de sentidos y hay muchos sentidos operando a la vez y casi todos los sentidos son más importantes que la visión.
que es muy distinto a lo que pasa en el realismo clásico. La temporalidad, en vez de ser cronológica y teleológica, es decir, una temporalidad cronológica es que va en orden, pero teleológica es que va avanzando hacia el fin de la historia, ¿no? Todos eventualmente vamos a llegar, ¿no?, a esta idea de la democracia como el fin último de la historia, o que esta idea de lo premoderno y lo posmoderno pues hubiera una única línea, ¿no?, y un avanzar glorioso de la humanidad hacia un fin único. Aquí el tiempo es catéctico, y eso, que la palabra catéctica quiere decir que es cargada eh, tiene mucha carga afectiva, psicológica, y tiene mucha tensión. Es decir, el tiempo en estas obras no funciona cronológicamente, no está anclado necesariamente a la trama, sino a la carga afectiva de los personajes, a lo que está pasando y a la tensión. Estas películas y estas novelas son súper tensas, como que uno termina de verlas y como que necesita uno de esos masajeadores, esas cositas, porque es como uno está tenso todo el tiempo porque no sabe lo que está pasando, y cuando entiende lo que está pasando, todo mal, es horrible, ¿no? Entonces es como, y el tiempo no es un tiempo circular tampoco, es un tiempo que no sabemos cómo se mueve, porque se mueve según la carga afectiva, que es la carga afectiva de la violencia. Y finalmente, una ansiedad ética, es decir, la crítica, que en el realismo clásico es sobre la sociedad, sobre las estructuras económicas, políticas y sociales. Aquí también viene acompañada de una ansiedad ética sobre las decisiones estéticas. Es decir, son obras que se hacen la pregunta ética por cómo contar la violencia, ¿no? Y ahí uno piensa, y eso por supuesto no es nada de estos nuevos, o sea, si uno piensa, por ejemplo, ya en La Vorágine, ¿no? Donde en esa carta tan linda que él escribe, donde dice: yo lo que quería era denunciar las condiciones de vida de los caucheros, y lo que estoy aterrado porque creo que lo que he hecho es lo contrario, ¿no? He aumentado su desgracia al volverlos espectáculo. Entonces, esta pregunta de cómo contar la violencia sin explotar la violencia, sin simplificarla, sin erotizarla, sin hacerla exótica, ¿no? Narcos, que vemos también mucho, por ejemplo, en Mayolo y Ospina. Ellos están hablando de la pobreza, ¿no? De la pornomiseria, pero pues podemos hablar de la pornoviolencia, ¿no? O sea, cómo tengo derecho, cómo cuento estas cosas tan terribles sin hacerlas entretenimiento, sin, sin hacerlas simplemente una cosa de consumo masivo. Esa ansiedad ética, eh, creo que estos autores encuentran en la espectralidad como forma una salida que a ellos les funciona. Entonces, el libro como tal tiene 3 partes. Tiene una introducción que funciona como el aparato crítico del libro. Después tiene un primer capítulo que es sobre literatura, donde básicamente de Rosero, de los ejércitos y en el lejero. Después el segundo que es sobre cine, que tiene estas 3 películas que les contaba: La Sirga, Violencia y Oscuro Animal. Y el tercer capítulo, que es una belleza. Fue muy difícil de escribir para mí porque yo estoy muy lejos de ser una crítica de arte, pero ahí me meto con el trabajo de Beatriz González, con un documental que se llama Requiem NN de Juan Manuel Echeverría, que es fascinante, y con Erika Dietes, que amo a Erika Dietes. Ahorita en la última edición de Estudios Colombianos, María Mercedes Andrade sacó una entrevista bellísima con Erika. Si no han tenido la oportunidad de leerla, se las súper recomiendo, pero bueno, ustedes saben que mis recomendaciones son extrañas. Pero sí, este capítulo fue como, si tienen preguntas me encantaría hablar de eso, pero fue un reto porque no sé mucho de arte ni de crítica de arte, pero me parecía importante también establecer ciertas resonancias, porque que creo que están ahí,
con el arte, con la producción artística, que además estos todos son bien espectrales. Pero bueno, vamos a hablar en lo que sigue, vamos a hablar de En el Lejero, que me parece una delicia de plan, y de violencia. Específicamente, En el Lejero, voy a hablarte En el Lejero por varias razones. Primero, pues porque quiero, puedo y no me da miedo, o sea, porque es la novela que más me gusta, es mi consentida. Em, pero porque también me parece que es la novela que menos personas conocen, entonces, pues en los ejércitos es más conocida, entonces me parece que puede ser ojalá una invitación a que quienes no la han leído la compren y la lean, aunque pues todo mal porque va a ser un spoiler alert, les voy a contar cómo termina, entonces siento dañárselas, pero bueno, no, es una novela que no se deja dañar. Y tercero, porque creo que en esta novela se ven como más evidentemente algunas de las características de las que he venido hablando como en abstracto. Em, en el lejero además es interesante porque en el lejero tiene una relación muy cercana con los ejércitos. De hecho, los ejércitos, y esto lo ha dicho Evelio muchas veces, es una reescritura de En el Lejero. Lo cual resulta bastante evidente en la trama. Las dos novelas son sobre dos hombres ancianos que están buscando a una mujer que ha desaparecido en medio del conflicto armado. Jeremías Andrade, que es el protagonista en El Lejero, está buscando a su nieta, Rosaura, y bueno, Ismael Pasos, el de los ejércitos, está buscando a su esposa Otilia, que desaparece una vez entran estos ejércitos espectrales a San José. Sin embargo, en El Lejero casi no se podía ni leer, había muy poquitas ediciones y realmente la novela vuelve a resurgir con la fama de los ejércitos. Cuando los ejércitos se vuelve famosa y se gana todos esos premios, y Evelio empieza a decir, no, pues yo la verdad es que escribí esta novela porque yo quedé como asustado. Él dice, yo quedé como traumatizado con En el Lejero. Esa novela, él dice, es un sueño terrible donde la pesadilla se apodera de todo. Eso es como Evelio describe la novela. Irónicamente, y esta tensión me parece muy interesante, es la novela como con final más feliz de Evelio, porque bueno, las novelas de Evelio son todas creepy, eh, y aquí, bueno, ya les advertí, spoiler alert, a diferencia de los ejércitos, donde las dos novelas tienen un final abierto. Pero en los ejércitos, pues parece que la cosa no va a terminar nada bien para Ismael, ¿no? Parece que lo más probable es que vaya a ser asesinado por los soldados. Pero en el lejero no, en el lejero finalmente el pueblo sí le devuelve la nieta a Jeremías. Entonces, hay una tensión, digamos, entre unos aspectos formales que son, por eso les decía que es como una mezcla entre la Divina Comedia y Rulfo, porque es como una cosa de murmullos, que uno no sabe ni quién está muerto ni quién está vivo, con realmente momentos absolutamente infernales. Y sin embargo, al final de todo eso, o en medio de todo eso, a lo largo de todo eso, hay una cierta reconstrucción de la comunidad que concluye con el regreso, o no el regreso, la liberación de Rosaura. La novela, pues como les decía, cuenta la historia de Jeremías Andrade, que es un viejo que llega a un lugar que se llama El Lejero, buscando a su nieta. Él lleva 4 años yendo de pueblo en pueblo, buscando y no la encuentra y finalmente llega a este espacio. Esto, sin embargo, nosotros no lo sabemos. La novela empieza in media res, digamos, en la mitad de la historia, sin que nos expliquen nada, ¿no? Empieza, la dueña del hotel le dijo que ese era su cuarto. Abrió la puerta y señaló una celda, especie de cajón. La cama de piedra parecía otro cajón en la mitad y había en la pared un único lienzo ladeado, el rostro de Cristo pálido y sangriento, con un ojo desvanecido por la humedad. Era exactamente un Cristo guiñándote el ojo.
no sabemos quién es, qué está pasando, y hasta más de la mitad de la novela no sabemos ni siquiera que él está buscando a alguien, ni mucho menos a quién está buscando. Entonces, de nuevo, piensen en la temporalidad, no sabemos lo que está pasando casi hasta el final. A lo largo de la novela tenemos este tipo de sensibilidad que el asistente de dirección de la CIRGA lo dice de una manera que me parece súper bonita, ¿no? Que es algo que no entra ni por los ojos ni por los oídos, sino por los poros. O sea, el realismo espectral es algo como que entra en parte por la piel, como por todos los sentidos a la vez, no solo por los sentidos que se priorizan, sobre todo visualmente en muchas películas, obviamente, y en muchas de las narrativas. Por el contrario, él llega a este pueblo y cuando llega a este pueblo, esto es un pueblo que es todo llega de noche, no se ve nada, los habitantes los describe como empañadas siluetas de rostros enrojecidos y gestos espeluznados, un pueblo mudo, de calles gredosas y empinadas, negocios sellados, perros famélicos tosiendo en las esquinas, casas desteñidas, una fila de casas al filo del abismo, un pueblo cruzado por calles que subían y bajaban como cuchillas, un pueblo hecho a base de puntas de triángulo. ¿No? El pueblo mismo es agresivo, el pueblo mismo es cortante, ¿no? Es violento. La calle bajaba entre charcos como espejos recién rotos, en sus orillas los cadáveres de ratón, tiesos, congestionados, con patas como si invocaran, ¿no? Porque además él llega, cada vez que él camina, se escucha como un crunch, 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 y uno no sabe qué es ese crunch hasta que después se entera que son cadáveres de ratón, que él todo el tiempo mientras camina está pisando cadáveres de ratón que no se ven por la niebla que lo cubre todo. Entonces, el espacio mismo desubica y no nos permite ver con claridad. No podemos, no hay claridad en el sentido visual, pero tampoco en el sentido conceptual. No entendemos qué carajos está pasando ni quién es quién. Esto es un marcado contraste, no solo con el realismo clásico, sino con otras obras, obras anteriores de la literatura colombiana y el cine colombiano, sobre todo de los 90s, que hablan sobre la violencia, ¿no? Como pensemos en La Sicaresca, que está muy centrada no solo en la visión, sino en una visión altamente sexualizada. Es decir, la violencia en muchas de estas novelas es erotizada y es sexualizada. Casi todas estas novelas tienen en el centro una historia erótico romántica, donde esa parte, o sea, el desbalance, por ejemplo, las relaciones de género y las relaciones de clase entre los personajes, usualmente los narradores de estas novelas son personajes de clase alta, mientras que los jóvenes que ejercen la violencia y sobre los cuales la violencia se ejerce son jóvenes de clases populares que son racializados. Estas relaciones de poder no se ven como problemáticas en la novela y o sea, las novelas están cargadas de erotismo. Y el hecho de que estos jóvenes son victimarios y víctimas de la violencia es parte de la sexualización. Y eso no es problematizado. En estas novelas y en estas películas, la sexualización de la violencia es cuestionada. Y esto se ve sobre todo, no tanto en el lejero, porque en el lejero no hay nada de erotismo, sino en los ejércitos. Y aquí quería como hacer un departure, como un paréntesis, como una especie de comparación entre Rosario Tijeras y los ejércitos en un punto, sé que son novelas totalmente diferentes, pero en este punto concreto de la sexualización y de la erotización de la violencia. Porque para mí cuando lo leí fue algo como cuando empecé a leer los ejércitos era como, por aquí ya sé por dónde va, pero no. Entonces, no sé si ustedes recuerdan si han leído Rosario Tijeras o han tenido la desgracia de ver la película,
pero Rosario es constantemente sexualizada, no solo en la novela, aún más en la película Flora Martínez. Es como, "Oh, buenos días", pues se quita la camisa, o sea, como cualquier excusa para ver a Flora Martínez desnuda es buena en la película. Incluso, y en la novela, en la primera hoja de la novela empieza con Rosario muriéndose. Ella se está desangrando, se está muriendo, y esto es lo que dice el narrador, que además se supone que es el amigo chévere. Este no es el cerdo, sino este es el narrador, el buen chico que de verdad la ama. Y dice, aún moribunda se veía hermosa, fatalmente divina, se desangraba cuando la entraron a cirugía, ¿no? Entonces, esto es una cosa que mis estudiantes se ríen, yo le digo la necrofilia textual. Yo digo, marque donde vean necrofilia textual, ¿no? Porque hay una sexualización. Esto es una mujer que se está muriendo, está siendo desangrada después de que le han disparado, una muerte sumamente violencia, una mujer que ha sido abusada sexualmente. Y lo que dice la voz narrativa es lo bella que se veía en el momento en el que va a morir. Y al final de Rosario Tijeras, si recuerdan, también el narrador sigue sexualizándola, dice, ¿qué voy a hacer con tu cuerpo? No te voy a poder tener, ¿no? Hay como esta instancia del cadáver como erótico. Y en los ejércitos esto se problematiza y tiene una transición que es bien interesante, ¿no? Si los que han leído la novela, Ismael, para los que no, Ismael, que es el protagonista, tiene una vecina que se llama Geraldina. Y él, Ismael es un pervertido, es un boyerista, y cuando empieza la novela, muy parecido, que es una escena, o sea, aparece, la primera frase de los ejércitos es, y era así. Y el viejo Jeremías está encaramado en una escalera, como Fermín de Paz, con su catalejo, mirando a la mujer que no puede tener, haciéndose, pero él es un viejo, ¿no? Y él está encaramado en una escalera, haciéndose que recoge naranjas, y lo que está es mirando a la vecina que está en bola, porque ella se asolea desnuda. Eh, y él, entonces él está ya encaramado, y él se la pasa mirando mujeres, sexualizando las mujeres. Y concretamente con Geraldina tiene fantasías eróticas al principio de la novela que son súper violentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta cita dice cosas como, eso es hacia el principio de la novela, toda ella es el más íntimo deseo porque yo la mire, la admire, al igual que la admiran los demás, los mucho más jóvenes, los niños. Sí, se grita ella y yo la escucho. Desea que la miren, la admiren, la persigan, la atrapen, la vuelquen, la muerdan y la laman, la maten, la revivan y la maten por generaciones. Entonces, él aquí se está imaginando que ella desea no solo ser violada, sino asesinada. Sin embargo, a medida que la violencia llega al pueblo, llega un momento en que ella siente esa mirada lasciva, y ella le dice a Ismael, sentían toda mi carne sus miradas, profesor, como si quisieran comerme viva. Otro spoiler alert, a Geraldina la asesinan estos soldados, y cuando Ismael pasa y se da cuenta de lo que está pasando, se da cuenta que hay una fila de soldados esperando para violar su cadáver. Entonces, la novela pasa de Ismael mirándola, sexualizando la violencia que él se imagina que ella quiere, ¿no? Que ella desea, a de hecho hacer realidad de manera grotesca y absolutamente evidente la violencia de esas fantasías en lo que le pasa de verdad a Geraldina. O sea, Geraldina se vuelve doblemente un objeto, no solo porque la asesinan, la vuelven un cadáver, sino porque además se literaliza su condición de objeto sexual, porque es un cadáver que está siendo violado, ¿no? Y Jeremías, Ismael, se reconoce en los violadores. Son un islote, un perfil babeante. Me pregunto si no es mi propio perfil peor que si me mirara al espejo. Entonces, en esa violencia, o sea, ahí hay una triangulación de la mirada, donde la violencia que los hombres están haciendo, la violencia sexual que están ejerciendo sobre Geraldina, que ahora es una muñeca manipulada e inanimada, es el espejo en el que Jeremías puede ver la violencia de su mirada. Esto es como
una cosa muy distinta a lo que sucede en otras, en novelas anteriores sobre la violencia en Colombia. Entonces, pero esto es un momento muy claro de visión. En otros momentos, en el realismo espectral, ver es difícil, porque ver casi siempre es ver algo o alguien desaparecer o estar a punto de hacerlo. Y aquí tengo varias citas, no las vamos a leer todas, pero subrayé como la cantidad de veces que las personas, los animales, las casas están apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo. Y como nosotros no tenemos un narrador omnisciente, la única narración que tenemos es la de estos personajes que no pueden ver. Nosotros como lectores, por ejemplo, no podemos mapear el espacio, no sabemos dónde queda la casa, no sabemos dónde está el hotel, no sabemos ni siquiera si está perdido o no está perdido, porque a veces el protagonista cree que no está perdido y resulta que sí está perdido. Entonces nosotros compartimos la desorientación que estos personajes sufren. Entonces, por ejemplo, hubo un silencio. Otro denso trozo de niebla pareció separarlos para siempre. Solo se distinguían las puntas encendidas de los cigarros, pero al segundo las caras reaparecieron, los ojos, los cuerpos borrosos, detrás de la fina llovizna que empezaba a escucharse con los charcos. Yo cuando vi la sirga era como, ¡oh! No puede ser, es como en el lejero, como si Evelio estuviera narrando, le estuviera explicando a la directora de fotografía cómo hacer la fotografía de la sirga, ¿no? Estas imágenes que aparecen y desaparecen con la niebla, de nuevo la niebla los separó eternamente, solo se oía la voz del gordo como si se compadeciera, cada vez más lejana, de nuevo la niebla fue arrastrada por el viento y ambos reaparecieron. Detrás de una ventana abierta, dos caras de niños aparecieron y desaparecieron, aparecieron y desaparecieron otra vez y rieron con fuerza y desaparecieron con todo y risa, tragados por la niebla. Miren, hablando de la risa, la niebla se traga hasta la risa, ¿no? Y así, bueno, pueden ver, no vamos a leer todas esas, pero lo que quería resaltar es que vieran cuántas veces se repite en espacios muy corticos la desaparición, no solo de Rosaura, sino del mundo, del contexto, ¿sí? Es decir, la novela insiste en la desaparición al literalizarla, al hacerla parte de su estructura narrativa. La desaparición no es aquí solamente parte de la trama, algo que pasa en la novela, sino parte de la novela misma. Y por eso, pues para saber qué hacer con esta novela tan extraña que no sabemos cómo leer, pues la clave de lectura está en la misma novela, ¿no? Y esta frase que es como, yo se lo advertí perfectamente, le dije, va a ver, el rostro de la dueña desapareció. Es decir, este contrapunteo entre momentos de visión, de aparición y desaparición. Todo el tiempo la novela está jugando con lo que aparece y lo que desaparece. Y esa es la visión que tenemos, ¿no? Él buscaba, tenemos que aprender a buscar en la rara luz de la niebla, como si solo así pudiera encontrar la respuesta por fin, solo en esa rara luz de la niebla. El fin al final de la búsqueda lo sobrecogía esta vista sin perspectiva. Estas novelas no nos permiten una visión perspectivista. La perspectiva organiza la mirada. Uno ve un cuadro con perspectiva renacentista, usted sabe exactamente qué es lo que tiene que mirar. En estas novelas, en estas películas, uno se la pasa como que no sabe lo que está pasando. Es una vista sin perspectiva y tenemos que aprender a mirar desde allí. Y esto, por supuesto, si no hay perspectiva, eso también desacomoda el espacio. Entonces, el espacio que es tan importante, pensemos en la Medellín de Vallejo, o sea, Vallejo, la obra de Vallejo no puede existir sin Medellín, ¿sí? Es una ciudad cargada de emociones, pero con unos referentes históricos, culturales clarísimos, ¿no? Aquí el espacio, en vez de arraigar, desarraiga. Entonces, ni siquiera podemos poner los pies en la tierra, ¿no? Pisaba niebla en lugar de tierra, niebla y ratones, cadáveres de ratón diseminados como a propósito, secos y ennegrecidos, aquí y allá, contra un horizonte como de plástico. Este desajuste del espacio, este terror que el espacio mismo
causa, ¿no? Estar caminando, pisando ratones, se exacerban en la novela en dos espacios concretos, que es los espacios a donde Jeremías tiene que ir a buscar a Rosaura, que están al final. Hay un convento y unas monjas así súper miedosas. Y al final del convento están dos espacios que se llaman el guardadero y el perdedero. Entonces, como su nombre lo indica, ahí es donde se guardan y se pierden las personas. Y estos espacios, Evelio los describe como eran la caída del cielo y la tierra juntos en espirales de niebla. O sea, son espacios liminales por definición. Y el lejero, que, bueno, pues el mismo título de la obra Lejero, que eso es, Rosero cuenta que el título, esa palabra la sacó de la mamá, que la mamá, cuando era joven, le dijo a la mamá que él se iba para París porque él quería ser escritor y se iba para París a ser escritor. Y la mamá, con lógica infalible de mamá colombiana, le dijo que si se tenía que ir se tenía que ir a ese lejero para ser escritor, era porque no era escritor. Y entonces Rosero igual se fue y después volvió y escribió una novela que se llama En el lejero. Pero hace referencia a eso, ¿no? Algo que está lejos, y el pueblo, el lejero, está literalmente entre un volcán y un abismo. Un espacio completamente liminal. Y esta frase que me parece divina y que creo que es como el resumen de toda la novela, que es un horizonte insoslayable de seres desastrados. Así es como él describe la situación de las personas que están secuestradas en el perdedero. Un horizonte insoslayable de seres desastrados. Entonces miren el trabajo que él está haciendo ahí de nuevo con la sinestesia y el espacio, ¿no? Un horizonte insoslayable. Y lo describe como este espacio enorme lleno de los acostados, personas que están encadenadas, cuerpos derrotados que gemían y se retorcían. De nuevo, miren lo que pasa con el espacio en este lugar, buscando el cielo. Solo encontró, o sea, está intentando ver el cielo, montañas de cuerpos encadenados. Era como si un cielo de sangre los aplastara a todos. Sacudió la cabeza. ¿Soñaba? Había acabado de soñar, pero las camas en lontananza y la multitud de cuerpos congelados renovaron aún más una tremenda y concreta irrealidad, la realidad misma. Entonces, el cielo cambia y se vuelve montañas de cuerpos, y la realidad no puede pensarse sin la irrealidad de esta violencia. Que parece, o sea, la realidad está conformada por estos factores que solemos pensar que no pueden ser reales, como un cielo de sangre. Y estas metáforas, como, no metáforas, pero este lenguaje tan poético está a la vez intercortado por la lógica infalible de la violencia, la lógica capitalista de la violencia. Por cada uno de esos acostados se pide plata. Si nadie paga, allá seguirán. Si pagan rápido, se cobra el doble, a ver qué pasa. A veces traen el doble, a veces no. Y si traen el doble muy rápido, se pide el triple. Es sentido común. Entonces, ¿cómo esta violencia está atravesada por una lógica capitalista infalible? Entonces, para concluir la novela, Jeremías entra a este lugar, para salir de ahí tiene que pasar por un acantilado, y al final, como hacia arriba, finalmente ve a Rosaura. Sin embargo, la novela no termina con el abrazo de ellos. O sea, él la ve a lo lejos, sabe que está ahí, pero en vez de ver a Rosaura, él mira hacia el acantilado, mira hacia el abismo, en el cual un hombre está cayendo, y abajo del abismo hay un río. Entonces la novela termina no con el reencuentro de ellos, aunque ella ya está libre, sino con el abismo en el cual un hombre está cayendo y va a caer en un río. Con eso acaba la novela. Esa es como la última imagen que tenemos. Entonces, eso es muy diferente también a lo que sucede en otras novelas o en otras historias donde
la reconciliación individual, o sea, donde el happy end individual se usa para aplanar o dejar atrás las condiciones estructurales o de violencia, etcétera, que se han denunciado anteriormente, ¿no? Y aquí el ejemplo perfecto es la multitud de ellos están, yo quería que estuvieran como en un ring de boxeo, pero no sé si se entiende en la imagen, que está la multitud errante de Laura Restrepo y en el lejero, porque la multitud errante que tal vez varias personas conozcan, también se trata de en este caso es un hombre, 7x3, que está buscando a su mamá, su madre adoptiva, Matilde Lina, y la personaje principal, que es yo ni me acuerdo, pero gringa, no sé dónde es, sueca, es una blanca del primer mundo, que viene al tercer mundo a ayudar a los pobrecitos violentados. Francesa, francesa. Francesa, Y francesa. discípula de Jacques Gillard, ¿no? Ah, sí, es verdad, es verdad. Ella está enamorada de 7x3. Y la búsqueda de esta mujer que ha desaparecido es un obstáculo para la consumación de la historia de amor, porque 7x3 no quiere dejar de buscar a su madre. Y por andar buscando siempre a su madre, todo muy freudiano, no puede consumar su relación con esta protagonista. Y la novela termina, entonces en algún momento Restrepo dice en la novela que 7x3 estaba atrapado en el limbo de los que no están ni vivos ni muertos, que por supuesto es todo lo que el realismo espectral hace, es quedarse precisamente en ese limbo. Pero para Restrepo y para muchas historias similares, eso hay que trascenderlo. Entonces, lo que sucede al final de la novela es que finalmente los personajes están durmiendo en un recinto y están separados como por una telilla, como por un cortinilla, y ella finalmente corre ese velo y entra a la cama de él y finalmente se consuma la relación erótica y afectiva. Es decir, él ha dejado de lado el fantasma para poderse centrar en el presente y el futuro de una relación afectiva con esta personaje, que además tiene una cantidad de connotaciones de clase y de raza, etc. Pero ahí es interesante que todo se soluciona. O sea, Matilde Lina no aparece, pero eso ya no es un problema, porque ya la protagonista está contenta con su muchacho. Entonces, y eso, bueno, piensen en todas las telenovelas. En las telenovelas, pues, el rico y el pobre, ella es pobre, él es rico, y ya se casan y ella se vuelve rica y lo de menos es que siga habiendo ricos y pobres, sino ya ellos son felices y todo bien. Entonces, en muchas ocasiones la historia individual se usa para dejar atrás los conflictos más amplios que han hecho parte de la novela, más como obstáculos de la narrativa que como tema real, ¿cierto? Y en el lejero lo que sucede es lo contrario. O sea, a pesar de que Jeremías ya ha solucionado su situación personal, ahí está su hija, es su nieta, él sigue mirando el abismo en el que continúan cayendo y perdiéndose, como en muchos ríos de Colombia todavía, cientos de personas hacia la desaparición. Entonces, de alguna manera, la clave a la cual la novela nos invita es precisamente a esto, ¿no? A no se veía nada, a nadie no se podía ver y sin embargo no dejaba de indagar en busca de otras presencias. Y un poco lo que yo pienso es que esa es la invitación de muchos de los textos y de las obras del realismo espectral. O sea, que incluso cuando no se puede ver, sobre todo cuando no se puede ver, no podemos dejar de indagar en busca de esas otras presencias. Yo no sé si ya me extendí mucho. Podemos hablar de violencia, podemos cortar y hacer unas preguntas, porque no quiero, sé que he estado hablando mucho tiempo. Yo creo, porque mire el reloj, las Sí, por horas. eso. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta
o algún comentario, hay un par de comentarios que están en Facebook. Juliana, en particular hay uno aquí de Juan Esteban Villegas que dice que el realismo espectral nos remite a Derrida y al juego que propone entre ontology y hauntology. Total. Sí. Y el otro es sobre el efecto pornografía de Omar Rafael González, que dice que parece que el efecto pornografía, en sentido de extremar hasta la caricatura del objeto deseado, caracteriza la experiencia cinematográfica tanto del ciclo de violencia como el ciclo narco. La imagen cinematográfica banaliza y secuestra la realidad y la reemplaza por el fetiche, que al final es lo que diseña cómodamente para un consumo de espectacularidad de lo real. Total. Y ese comentario me parece interesantísimo porque eso es lo que, por ejemplo, exaspera tanto a las personas que ven estas películas. O sea, por ejemplo, en Oscuro Animal nadie habla. O sea, grillómetro 100. No habla nadie. Esos 107 minutos donde no habla nadie. Y la historia se va contando. Son 3 viñetas de 3 mujeres que están huyendo del conflicto, son desplazadas de alguna manera y van desde un lugar hasta Bogotá huyendo de la violencia del conflicto armado. Y las historias van avanzando poco a poco, pero las pistas para descifrar lo que está pasando, a las que ese tipo de audiencia está acostumbrado a que el fetiche le reemplace el trabajo crítico y incluso el trabajo histórico, ¿no? Como ahí está todo, o sea, la violencia es Rosario Tijeras, está a la vista y, por supuesto, bajo el código del fetiche, que quiere decir que es placentero, o sea, eh, placentero, no solo que es que es una película que uno lo distrae o lo que sea, sino sexualmente, o sea, es una violencia sexualizada y aquí estas películas rompen completamente con eso, la temporalidad es completamente, son súper lentas, no saben para dónde van porque nadie habla, nadie les explica nada y yo pongo, mis estudiantes ven estas películas en clase y yo disfruto perversamente viéndolos así como el desnudo o de paz con mi catalejo, eh, viéndolos enfrentar su frustración de estar viendo algo que no acomoda su posición geopolítica y sus expectativas geopolíticas sobre qué es ver violencia en Colombia. Sí, sí. Pregunta María Paula Molano lo siguiente. Gracias, Juliana, por la presentación. Yo tengo una pregunta. Derrida dice que hay que aprender a vivir con los espectros. ¿Qué implicaciones éticas tiene vivir con los espectros, específicamente en este contexto violento colombiano? Esa es la pregunta. Yo pienso que una respuesta muy tangible es Fragmentos de Doris Salcedo. En el epílogo yo hablo de Fragmentos, que es la obra que hizo Doris, bueno, Doris tiene ella tiene sus cosas, pero es la obra que es una casa que reconstruyó Doris Salcedo cerquita del Palacio de la Casa de Nariño, muy cerquita, como a 2 cuadras. Y es un espacio de memoria, se llama Fragmentos, espacio de memoria y duelo. Y lo que ella hizo, el piso de la casa está construido con como 57 toneladas de armas donadas por las FARC, que ella derrite. Y bueno, lo derriten muchas personas que no son ella, y con eso ella crea los cimientos de esa casa y la parte de encima de ese piso está hecho de unas láminas que han sido talladas por mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto. Entonces, ellas hicieron un taller en el que durante varios días van contando entre las víctimas, van contando o hablando de sus experiencias y van martillando sobre esas láminas mientras los hacen, las destruyen completamente y después las estiran en todo ese proceso terapéutico, y esas son las losas, las láminas que van encima de las armas fundidas
y que constituyen como la base de ese espacio, que es un espacio muy interesante que va a estar, bueno, vamos a ver qué pasa ahora, pero la idea era, por ejemplo, que estuviera, es un espacio de exhibición de arte y memoria gratuito durante 53 años, que son los mismos años de la duración oficial del conflicto armado. Pero para mí es eso, o sea, es habitar una casa haunted, para volver a lo del el comentario de la ontology, ¿no? O sea, es no expulsar los espectros, sino primero entender cuáles son, dónde están, qué dicen. O sea, porque nosotros en Colombia no hemos hecho, se ha hecho trabajos de memoria, pero hay, o sea, somos una fosa común. No sabemos, y eso es convocar al espectro, es entender qué fue lo que pasó, quiénes lo hicieron y reparar desde la ley, pero también desde la memoria y desde el imaginario social, colectivo y artístico, eso que pasó, procesarlo. Que eso, por ejemplo, ahí los trabajos de Beatriz González en Auras Anónimas y de Erika Dietes hacen un esfuerzo muy bonito de convocar, ¿no? Porque estos exorcistas son lo contrario de los exorcistas católicos que quieren sacar los espectros, hay que llamarlos. Y yo creo que en este momento en Colombia es más importante que nunca, porque los muertos siguen apilándose. O sea, este año no sé cuántos líderes sociales van, pero o sea, la violencia no ha parado. ¿Vamos a escuchar esas voces o no las vamos a escuchar? ¿Y cómo las vamos a escuchar? Entonces, creo que o sea, esto para mí el realismo espectral es más urgente que nunca, porque si expulsamos al espectro, vamos a terminar en un guardadero de esos, en un cielo de montañas y montañas, un cielo de sangre. Muy bien. Uf, esto está muy chévere. Vea, pregunta aquí Charlie Novoa lo siguiente. ¿Sería posible que compartiera con nosotros alguna idea o sentimiento especial que le haya generado el encuentro entre Rulfo y Dante? Me pareció un caso supremamente interesante. ¡Pánico! No, esa novela, de verdad que se la recomiendo, es bellísima. Es una de esas novelas que uno lee como Pedro Páramo, como la Divina Comedia, que uno lee y cambia la forma de leer. Uno no puede volver a leer igual después de leer a Rulfo, ni después de leer a Dante. Y yo creo que esa para mí, el mayor deslumbramiento de leer en el lejero fue ese. Fue como aquí hay una forma distinta, no solo de escribir, sino que me exige a mí leer distinto, pensar distinto. Y eso yo creo que uno, pues a los que nos gusta leer es lo mejor que nos puede pasar. Como cuando algo pasa así, que lo sacude a uno de esa manera y lo hace un lector distinto, es como muy raro y es un regalo. Y eso para mí es el regalo en el lejero. Pregunta César lo siguiente. Esto puede parecer obvio, pero entonces no hay una mirada positiva desde el realismo espectral. Pues yo creo que depende de lo que entendamos por positivo. Y ahí vuelvo al lejero, o sea, en el lejero el viejo gana, o sea, él se va a ir para la casa con su nieta. Pero eso no quiere decir que podamos olvidarnos de lo que ya pasó. O sea, creo que lo que nos pide el realismo espectral es no escondernos, es confrontar lo que pasó y lo que sigue pasando. Y y eso tiene muchas cosas positivas. O sea, eso también tiene procesos que son procesos de sanación, que son procesos de reconstrucción de la comunidad. O sea, si no confrontamos lo que sucedió, no podemos reconstruirnos como comunidades. Em, y yo creo que ahí de nuevo, por ejemplo, los trabajos artísticos eh, son claves porque muchos de estos artistas trabajan con las comunidades donde ocurrió la violencia y los espacios artísticos, en el caso de Diete, se vuelven casi que
son el único espacio de duelo para gente que no ha podido hacer un duelo, nunca ha podido hacer un duelo y lo puede hacer a través del arte. Ahora, eso no quiere decir que no necesiten justicia, reparación, ¿no? Obviamente la JEP tiene que existir y todas esas cosas, pero el arte sí crea un espacio donde se puede hacer duelos que la nación no permite. Y yo creo que eso es positivo y necesario. Concluye Charlie Novoa ahí a propósito diciendo que el espectro entonces es un llamado de atención que exige justicia y verdad. La cosa es que su visibilidad depende de nosotros. Perfecto. Desearía haber escuchado eso antes para ponerlo en el libro. Está perfecto, sí. Aquí hay una pregunta de Juan Hernández que es la siguiente. Con mucha modestia pregunto a propósito de Rulfo. ¿Qué era tan distinto en El Lejero? ¿No es una expresión más del realismo mágico tipo El Llano en Llamas? ¿O no tiene precursores en el contexto nacional o regional, o sea, latinoamericano? No, yo creo que tienen mucho en común. El gran precursor del realismo espectral para mí es Rulfo, porque Rulfo se diferencia, el realismo mágico para mí es otra cosa, porque igual siguen siendo como grandes narrativas, es como otra cosa, pero Rulfo sí lleva el espectro a la forma. Es decir, leer Pedro Páramo, esta cosa de me mataron los murmullos, uno lee eso y es como que, como que lo mataron los murmullos, o sea, y uno ni sabe quién está muerto. Yo creo que no, o sea, hacen parte de esa línea genealógica donde se están buscando las herramientas. En el fondo, parte de lo que se hace es traspasar dentro de lo posible lo que la violencia produce a la experiencia de la lectura. O sea, esa desorientación, ese pánico, esa confusión que se siente cuando las personas experimentan violencia, se traspasa a través de diferentes herramientas a los lectores o a los espectadores o a quienes están viendo esas obras. Y yo creo que Rulfo es sin duda como un gran, o sea, de ahí sale. Y estos pues lo actualizan de maneras distintas según un contexto distinto y en medios distintos. Pero ahí, digamos, en la introducción del libro hablo bastante de Rulfo porque es como, ahí está la semilla de todo esto, creo. Bueno, Aide Coto dice lo siguiente. La explicación de este realismo espectral de la expositora, o sea, usted, es la maduración continua del entendimiento en la búsqueda interna y del placer por la literatura colombiana y de la exigencia actual en estas narrativas exquisitas de lo imaginario y la realidad. Gracias por tan gran exposición. Gracias de María Paula, gracias de Rosalba Tarazona, muy bien. Charly Novoa también. Hay una pregunta de Rosa María Durán que dice lo siguiente. ¿De qué manera puede servir esta categoría del realismo espectral para pensar literatura en la que sí aparecen esos elementos sobrenaturales o fantasmas para cumplir, ya literalmente a diferencia de las novelas que mencionas, el potencial de lo espectral? Es decir, ¿qué ocurre con aquellos textos en los que el espectro aparece como realidad? Pienso, por ejemplo, en las implicaciones estéticas y políticas de la literatura de terror latinoamericana. Ujú. No, me parece fascinante. Yo no me he metido con ese género, pero me parece muy productivo. Creo que lo que es más interesante para mí ahí es que la espectralidad siga estando en la forma también. Es decir, que no sea solo una historia sobre espectros, sino que estas características formales que vemos hagan parte también de esas historias. Porque para mí esa es la clave, digamos, pueden o no haber espectros en la historia, pero lo que no puede faltar es el uso de las herramientas formales de la espectralidad. Bien. Bueno, último. Pregunta en Facebook Omar Rafael González Arrieta. Pero lo que no he podido comprender es la dinámica de construcción de memoria histórica. La comunidad termina imitando la banalización del dolor.
El cine y los medios y los discursos institucionales fabrican una imagen que de manera sutil transfiere hasta enmascarar el acontecimiento emocional de la comunidad o de las familias. Y todo deambula sobre todos los imaginarios propios que deberían ser el objetivo de la configuración de una memoria. Parece que la ficción histórica desplaza la memoria. No, yo creo que son espacios distintos de construcción de memoria. Yo no creo que hay memoria, creo que hay memorias que se construyen desde distintos espacios y a través de diferentes herramientas. Entonces, o sea, creo que la memoria histórica, digamos en mayúscula, la memoria oficial tiene un lugar súper importante que se hace a través de ciertas metodologías. Ahí está el Centro de Memoria Histórica, se hacen informes, hay que hacer todo un trabajo de investigación, de reconstrucción de hechos, de reparación de víctimas, y eso se tiene que hacer, pero ese no es el espacio del arte, ese no es el espacio de la literatura ni del cine. Yo sí creo que el arte, entendido literatura, sí, todas las producciones, digamos, estéticas que tienen un fin estético, tienen una función muy importante no solo en la reconstrucción o construcción de memorias, porque sí, ahí me parece que siempre hay que hablar en plural, sino de procesar lo que ha pasado. O sea, yo creo que el arte es un vehículo fundamental que nos ayuda a entrever, a entender, a, a, a sentir de alguna manera, a experimentar lo que ha pasado, sobre todo cuando lo que ha pasado es atroz. Entonces, yo sí creo que, no creo que se trate de una banalización, creo que por supuesto hay películas, novelas que banalizan la violencia, pero creo que son, las que no lo hacen son las más. O sea, pienso que hay muchos trabajos muy serios con realismo espectral o sin él, que están haciendo unos esfuerzos para ayudarnos a entender lo que nos ha pasado como país, lo que nos ha pasado como personas. Y creo que eso es fundamental. Creo que el papel del arte en cualquier sociedad, pero sobre todo en sociedades que han atravesado la violencia que ha atravesado la sociedad colombiana, son indispensables para crear memorias, pero también para crear comunidades a partir de esas memorias. Sí, creo que en ese comentario que acaba de hacer, contesta la pregunta siguiente, que viene también de Facebook, de Pablo Hernández, que dice, hola, ¿cuál crees que sea el rol de la ficción, literatura o cine, como herramienta para ayudarnos a entender nuestra historia, a diferencia del género documental o el reportaje? Gracias. Sí, yo creo que el arte tiene una cosa única, o sea, el arte produce, el arte nos, y esto, Claudia me va a regañar porque suena horrible, pero vivencia, el arte vivencia. O sea, no es solo un ejercicio, no es solo un ejercicio intelectual, uno no solo lee una novela, uno no lee una novela solo para entender algo, uno lee una novela para vivir algo. Y yo creo que eso, sobre todo cuando hay una ausencia tan grande de empatía y una deshumanización tan radical como la que hemos vivido, porque la violencia que hemos vivido no puede suceder sin una deshumanización profunda antes de que se mate a nadie. Ahí es donde la ficción yo creo que tiene un papel fundamental. Y creo que lo está haciendo muy bien. En Colombia lo que se está haciendo, hay muchas cosas muy, muy, muy chéveres. Bueno, de Ingrid. El espacio espectral podría hacer referencia al territorio como una víctima más del conflicto armado al ser convertido en el espacio del terror, en espacio de terror, perdón. Sí, y de hecho varias de estas obras tienen una profunda relación y muestran cómo el territorio es violentado. O sea, hay un tema, el artículo eh, hay un artículo muy chévere en esta revista también de la REC, creo que es de Camilo,
Malagón, que es sobre ecocrítica en muchas de estas películas. Es decir, si uno mira La Tierra y las Sombras, si uno mira, ahí hay, o sea, en La Sirga misma, en el fondo, el problema que hay en La Sirga es que los paramilitares, o sea, es un problema sobre la apropiación de la tierra. A la violencia que está ocurriendo ahí es porque los paramilitares están desplazando gente para apropiarse de la tierra y hay una tensión entre modos comunitarios, una cooperativa, unos campesinos que quieren hacer una cooperativa de trucha y los paramilitares que los acusan de comunistas por eso. Entonces, en el fondo lo que hay ahí es un conflicto económico y de tierra, que en Colombia, donde hay problema de tierra, hay sangre, siempre. ¿No? Entonces, el territorio es una palabra un poco, yo la evito porque, pues porque estoy pensando como en la conceptualización de Deleuze, que para Deleuze y Guattari el territorio es necesariamente ya un espacio que ha sido estriado y puesto en servicio de la nación. Sería más como la tierra antes de volverse territorio, pero sí, y muchas de estas películas y novelas hacen esa conexión explícita. Muy bien, pues bueno, Juliana, aparte de muchos saludos que después usted puede mirar en el chat, le mandan un agradecimiento desde Mendoza, Argentina, Colegio Integral del Huerto, Mabel Cristina Pascualoto Adán, directora general. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Nos queda debiendo la parte del cine, Sí, ¿no? esa parte es bonita, toca después hacemos otra. Después hacemos otra para que nos explique Para eso. que oigan los grillos. Eso. Está bueno lo del grillómetro. Muy bien. Entonces, pues no, nada, Juliana, muchas gracias. Muy interesante, muy estimulante, muy sugerente. Eh, Gracias por contarnos su trabajo. Estaremos pendientes de la aparición del libro para comprarlo para nuestra biblioteca. No sé, va a haber una edición digital, suponemos, ¿no? Sí, creo que sí. No, no salen al tiempo, pero creo que sí. Ojalá. Bueno, de pronto Vamos a ver qué aparece y qué desaparece. de pronto la biblioteca puede comprarlo en digital mientras podemos volver a ese bello lugar. Pero bueno, en todo caso, pues muchas gracias, muy interesante. Esperamos volverla muy pronto, volverla a ver muy pronto y saludos por allá. Gracias por todo. Felicidades. No, a ustedes, qué nota de invitación. Un gusto. Chao, gracias. Chao.